Buenas noches, señor tutor. Voy a hacer una exposición, sobre el capítulo sexto de los derechos de libertad, artículo 66, numeral 3. El punto de arranque histórico estuvo en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se dividen los derechos en civiles, políticos y económicos. El proyecto de Constitución se ha orientado de manera privilegiada a la profundización de los derechos humanos, superando a la de 1998. Es así que el proyecto de Constitución del 2008 clasifica los derechos en 7 categorías, analizando de esta manera los derechos de libertad. A continuación voy a hacer un comparativo del artículo 66, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y la Constitución Política de 1998. En la Constitución Política del Ecuador de 1998, la integridad personal se prohíben las penas crueles, las torturas, todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física o psicológica, sexual o coacción moral, y la aplicación y utilización indebida de material genético humano. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de tercera edad. Las acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidios por razones políticas o de conciencia. Estas todas serán imprescriptibles. Estos delitos no serán susceptibles de indulto o amnistía. En estos casos, la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad alguna. En las reformas de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 se planteó lo siguiente. Se categorizó en derechos de libertad, siendo el artículo 66, numeral 3, subdividido en 4 literales: la integridad física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. La prohibición de la tortura, la desaparición forzosa y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos. Vamos a hacer un pequeño análisis de los cambios notables en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. Es que en el literal A, por ejemplo, indica que el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Mientras tanto, en la Constitución Política del 98 manifiesta todo lo que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral. Es decir, cambió la palabra psicológica, que significa la disciplina que investiga sobre los procesos mentales, por la palabra psíquica, que según se elimina la palabra coacción, ya que esto significa que alguien ejerce sobre otro individuo con el objeto de obligarlo a que diga o haga algo contrario a su voluntad, o en su defecto para inhibir alguna acción o pensamiento. Por esta razón, en la Constitución del 2008, el literal omite la palabra coacción. También tenemos en el literal B de la Constitución del 2008 que se aumenta lo siguiente: una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. En comparación a la Constitución Política de 1998, no hace referencia a lo indicado. Asimismo, en la Constitución Política del Ecuador del 98 indica que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar, en especial la violencia contra los niños, adolescentes, las mujeres y personas de la tercera edad. No obstante, en la Constitución del 2008 hace referencia ya no solo a lo que implique violencia física, sino más bien a toda forma de violencia. Asimismo, cambian el contexto de las palabras de personas de la tercera edad ahora por adultas mayores, y se toma consideración a las niñas, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. En la Constitución Política del Ecuador del 1998 indica: se prohíben las penas crueles
y las torturas. Las acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio y por razones políticas o de conciencia. Estas serán imprescriptibles. Estos delitos no serán susceptibles de indulto o amnistía. En estos casos, la obediencia a órdenes superiores no eximirá de responsabilidad. En la Constitución del 2008, en el literal C, indica la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Es así que en algunos artículos de la reforma de la Constitución del 2008 encontraremos lo mencionado en la Constitución Política del 98. Artículo 120, numeral 13. No se conceden indultos. Artículo 80. Las acciones y penas serán imprescriptibles. Ninguno de estos casos será susceptible de amnistía. El hecho de que una de estas infracciones haya sido cometida por un subordinado no eximirá de responsabilidad penal o superior que la que ordenó ni al subordinado que la ejecutó. Tanto la Constitución del 98 como la actual han separado el tratamiento de ambos, destinándoles títulos diferentes. Las garantías constitucionales son los mecanismos o instrumentos que la ley suprema, expresión de la voluntad popular, pone a disposición de los individuos que componen el Estado para que puedan defender sus derechos y libertades, reclamar cuando estos sean amenazados y evitar sean violados o restringidos. Muchísimas gracias, señor tutor. Espero haber llenado sus expectativas en este debate. Muy amable, muchísimas gracias.